San Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 26, en el versículo 20. Su título dice: Institución de la Cena del Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En el versículo 20: Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que me va a entregar, y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dice que el título dice de esta palabra que leímos: institución de la cena del Señor. ¿Amén? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? En este entonces era una noche en donde los discípulos y Jesucristo se preparaban para comer la Pascua. Amén. La Pascua era una fiesta solemne de aquellos tiempos del pueblo de Israel que ellos cumplían, así también como la demás fiesta que hay allá, la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, que tenía que guardar el séptimo día, también el día de Pentecostés, que era justamente 50 días después de la Pascua. Amén. Es el día de Pentecostés. Y entonces dice que la Escritura llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, de la Pascua. Llegó la fiesta de la Pascua y los discípulos le dijeron a Jesús: ¿cómo va a ir a preparar la Pascua? ¿Dónde quiere que preparemos la Pascua? Porque ellos normalmente tenían que ofrecer un holocausto a un cordero, tenían que sacrificar y después ese iban a cenar. Amén. O asadeado y a veces en la fiesta de la Pascua. Y ellos iban a celebrar esta fiesta. Dice que ellos estaban reunidos con sus discípulos y ellos estaban comiendo de esta Pascua, estaban cenando. La fiesta de los panes sin levadura y la Pascua no es la Santa Cena que nosotros hoy participamos. Eso es distinto. La fiesta de los panes sin levadura era en los tiempos de antes y eso Jesús cambió. Ellos estaban comiendo de esta Pascua y estaban ahí los 12 discípulos, estaba Judas con ellos, el que le iba a entregar. Y como estábamos leyendo, Jesús dijo:
de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y dice que ellos estaban entristecidos en gran manera, y cada uno de ellos empezaban a decirle: soy yo, Señor, ñe por anduive. Y Jesús dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Porque en ese momento todos le estaban metiendo mano al plato. Se refería a los discípulos. Y especifica más bien en San Juan capítulo 26, especifica más bien en este versículo lo que Jesús hizo para que Judas se diera cuenta que era él el que iba a entregarle. Amén. Dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Amén. O especifica, volviendo a San Mateo 26, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y le dijo Jesús: tú lo has dicho. Judas se enteró en ese momento que era él, porque Jesús dijo que al que él le diera el pan mojado, este iba a ser el que le entregaba. Amén. Y dice: mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Acá está el punto. Mientras comía, ellos estaban comiendo de la Pascua. Amén. Ellos estaban cenando. Y ahí en medio de que estaban cenando ellos de la Pascua, dice que tomó Jesús el pan y lo bendijo delante de ellos y lo partió. Estamos leyendo el versículo 26. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él ahí en medio de la cena de la Pascua que ellos estaban haciendo, de la fiesta de los panes sin levadura que ellos estaban celebrando en ese momento con sus discípulos, Jesús ahí mientras ellos estaban comiendo, él agarró un pan en su mano y dice que empezó a partir el pan y le dio un pedacito a cada uno de sus discípulos. Y Jesús le decía: este es mi cuerpo. Amén. Y dice que después de esto tomó también la copa y también agradeció, habiendo dado gracias, diciendo, le volvió a pasar a sus discípulos y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí que Jesús declaró la palabra y dijo: este va a ser el nuevo pacto. Amén. Ahí Jesús hizo el nuevo pacto por medio del pan y por medio de su sangre, que representa allá la copa. Es la sangre de Jesús. Ahí Jesús hizo un nuevo pacto cuando pasó a sus discípulos el pan y les pasó también la copa y les dijo: este va a ser mi nuevo pacto con ustedes. Va a ser el nuevo pacto en mi sangre, que por mucho es derramada. Y Jesús declaró la palabra y dijo: para remisión de los pecados. Amén. En otras palabras, para borrar los pecados de cada uno de nosotros. Era esa sangre preciosa. Amén. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermano, antes de que Jesús hiciera este nuevo pacto? Hermano querido, Jesús declaró a Judas culpable antes de hacer el nuevo pacto con sus discípulos. Jesús no le dio a Judas la Santa Cena o el nuevo pacto. Él no le dio a Judas porque él sabía que Judas estaba pensando entregarle. Amén. Jesús conocía los pensamientos inicuos
que tenía Judas en ese momento. Y por eso el Señor Jesús declaró y dijo, cuando Él iba a pasar el pan que representaba su cuerpo, Jesús mojó el pan y le pasó el pan mojado a Judas, para que Él se diera cuenta y para que no coma el pan y para que no participe. Por eso Jesús le pasó un pan mojado para que Él no lo comiera. Amén. Porque Jesucristo sabía. Muchas veces nosotros, esto a mí me pasó, hermano, muchas veces. Voy a contarle el testimonio de mi vida para que yo pueda, para que yo, en los momentos que Dios me enseñaba acerca de estas cosas, cuando iba a llegar los tiempos de la Santa Cena, yo días antes ya entraba en oración, en ayuno. Normalmente trataba de consagrarme para el Señor, purificarme para el Señor. Y muchas veces tenía cosas que hacer, pero yo decía, voy a consagrarme en estos días para el Señor, voy a participar en la Santa Cena, y después de participar en la Santa Cena, voy a volver a hacer esto que quiero hacer, y no quería hacer antes de participar, porque yo estaba en ayuno y en consagración a Dios. Y yo tenía el pensamiento, voy a hacer esto después de tomar la Santa Cena. Voy a tomar la Santa Cena limpio y santo, y después voy a hacer esto que voy a hacer. Amén. Sin yo darme cuenta estaba teniendo el pensamiento de Judas Iscariote. Que Judas se juntó ahí con Jesús, con los discípulos, para él participar de la cena del Señor. Y él tenía su pensamiento que en un futuro él iba a entregar. Yo mañana voy a entregar a Jesús. Porque a él le interesaba la plata. Y era mucho inclusive la tentación de Judas. Y los discípulos pensaron que eso le dijo a Judas, porque él era el que en esos tiempos guardaba las ofrendas que el Señor tenía. Él guardaba allá el dinero que los discípulos juntaban y él ministraba, vamos a decirle, la tesorería en aquellos tiempos de Jesús. Y los fariseos ofrecieron pagar a Judas. Y Judas al principio él no aceptó porque él sabía que iba a participar primero de la cena con el Señor. Y él pensaba, yo voy a participar primero, así como yo. Él pensaba, yo voy a participar primero santo y limpio y después voy a entregar al Señor. Amén. Pero Jesús conocía los pensamientos de Judas. Y entonces Jesús, antes de partir el pan, ellos estaban comiendo ciertamente, ellos lo que estaban comiendo era la Pascua, que era el cordero con el pan que ellos allá sacrificaban cada año en esa fecha. Y ellos estaban participando de esta fiesta. Y en medio de esta fiesta es que Jesús se puso en pie y partió el pan. Y empezó a decir, esto representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y fue de este pan ya que Jesús pasó el pan mojado a Judas para que él no participe en la cena del Señor. Y cuando Judas recibió el pan mojado, supo que era él el que iba a entregar al Señor Jesús. Y entonces Judas se levantó y se retiró de ese lugar. Amén. El Señor Jesús nos dio la Santa Cena a este hombre con pensamientos inicuos. Porque si le daba la Santa Cena, iba a ser peor para él, aunque Judas ya tenía ya, así como dijo aquí la Biblia, ¿por qué fue que Judas tuvo esos problemas? ¿Por qué Judas le entró Satanás y se suicidó? Porque Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, Jesús decía que ciertamente yo voy a morir a mano tan de hoy en la cruz del Calvario. Yo vine para eso, yo vine para morir en la cruz. Eso es lo que está escrito de mí. Pero dijo, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y por esta palabra que soltó Jesús fue lo que trabajó por Judas después para él llegar al suicidio, por medio de la manifestación, porque aquí mismo en la escritura también dice que Satanás entró en Judas. Cuando él se fue de aquí directamente, él fue a entregar al Señor. Y al día siguiente ya lo agarraron y al día siguiente ya fue crucificado. Amén. Pero avisó Jesús: ay de aquel hombre por el cual yo voy a ser entregado. Por eso Judas tuvo ese fin grave. Pero ¿por qué fue que Jesús nos dio la Santa Cena a Judas? Porque él sabía la institución de la Cena del Señor, que el apóstol Pablo especificaba más claramente lo que se lee normalmente para participar de la Santa Cena en Primera de Corintios capítulo 11. En Primera de Corintios 11, 27 dice: tomando la cena del Señor indignamente. Es la indigna. Dice en el versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Una palabra dura si la vas a profundizar, porque dice que de manera aquel que come este pan y bebiere de esta copa indignamente será culpado. Escuchen por qué será culpado. Dice del cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros y de la sangre del Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Para aquello que Judas fue el culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Es el ejemplo para nosotros. ¿Y qué dijo el Señor por lo que son culpables? Dijo que mejor se le sería no haber nacido. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y pues la palabra se mantiene. Gloria sea a Dios. Tampoco pesado la palabra, ¿no? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor aquel que participa indignamente. Y de esto el Señor Jesús quería salvar otra vez a Judas, no ofreciéndole para que él participe la cena del Señor. Pero él, cuando agarró el pan mojado, él lo que hizo fue que se retiró de donde ellos estaban y fue directamente a agarrar el dinero de los fariseos y le entregó y dijo dónde se encontraba Jesús. Y entonces en esa mañana los fariseos fueron a atrapar a Jesús, porque en ese entonces Jesús era buscado por estos fariseos. Amén. Jesús le dio una opción o una oportunidad a Judas para que él no participara y para que él no sea culpado del cuerpo del Señor. Porque Jesús dijo que mejor le fuera no haber nacido. Pero Judas igual como que se le metió el diablo y se fue directamente a entregar a Jesús. Y desde ese momento él se acordó de esa palabra que dijo que mejor se le sería no haber nacido. Y por esa aflicción fue que llevó a Judas al suicidio. Amén. Pero ya entendés, amén. Dice la escritura, esto muchas veces nos pasa porque no entendemos la gravedad del asunto, la gravedad de la palabra del Señor. Ciertamente nuestro Dios es misericordioso, por eso Dios tuvo de mí misericordia. Porque como yo estaba diciendo, yo con mi pensamiento así, yo participé de la cena del Señor. Y cuando yo participé de lo que estaba contando, este testimonio de mi vida, que yo tenía los pensamientos,
después de la cena del Señor. Y yo participé así de la Santa Cena. Yo estaba en ayuno, yo estaba hace varios días ya consagrado para el Señor. Vamos a decirle que mi vestidura espiritual estaba blanca, pero yo tenía pensamiento inicuo al igual que Judas, y participé de esa forma en la presencia del Señor. Ciertamente, ciertamente no cometí lo que tenía pensado cometer después de participar en la cena del Señor. Ciertamente no cometí, pero yo tenía pensado hacerlo. Y cuando yo participé de esta forma, teniendo en mi vida, yo pensando que estaba bien consagrado y limpio, teniendo el espíritu de Judas en mi vida, yo participé en la cena del Señor. Y después de esa noche, yo esa noche no podía más orar, yo no podía más hacer nada en la presencia del Señor. Y me llevó varios días tratando de saber por qué no podía más arrodillarme. Ya no podía. Trataba de arrodillarme y estaba ahí 1-2 minutos máximo. Aleluya, amén, Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Ya me levantaba yo de la oración. No podía permanecer de rodillas. Estaba frío. Estaba completamente frío en la presencia del Señor. El pecado es lo que te aleja del Señor. Pero esta cena es algo grave. Esto que yo estoy predicando ahora es lo que se debería predicar en cada iglesia. Que se tiene que avisar que la cena del Señor no es cualquier cosa. Que el pan representa el cuerpo santo del Señor. El sacrificio que Jesucristo hizo por ti para que tú pudieras vivir. Ese representa ese pan. Parece simple. Parece un simple pan. Pero ese representa el cuerpo crucificado. Ese cuerpo que fue atravesado por esa lanza. Ese cuerpo representa ese pan. Y esa copa representa la sangre. Toda esa sangre que Jesús derramó por ti y por mí. Esa sangre que bañó esa cruz del Calvario. Esa sangre que representa esto. Y la Biblia especifica bien y nos deja claros para que entendamos, pero muchas personas no entienden la gravedad del asunto de la cena del Señor. Y es necesario que enseñemos esta palabra, que si alguien bebe la Santa Cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice la palabra del Señor. Va a venir juicio sobre esa persona. ¿Por qué? Porque va a ser ya culpado por el cuerpo crucificado de Jesús y por la sangre derramada de Jesús. Vas a ser igualito, vas a tener la misma culpabilidad y vas a ser juzgado de la misma forma que Judas fue juzgado cuando Jesús dijo: a este hombre le fuese mejor no haber nacido. Es duro, esto no es cualquier cosa, la cena del Señor. Y dice, hermano querido, siguiendo leyendo del versículo 27 leímos, en el versículo 28 ahora dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué dice? Que nos probemos a nosotros mismos. Aquí en este texto nos pone requisitos y nos dice que si bebiéramos indignamente vamos a ser culpados por la vida de Jesús. Y para eso dice que nos probemos si estamos bien o si estamos mal delante del Señor. Si estamos en paz, si estamos en gozo, si estamos con pensamientos limpios, sea antes de participar la cena del Señor o sea después
para después de participar la cena del Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Y dice que nos probemos para poder participar. En el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí es que quiero que tú atiendas y me prestes atención. En el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice que si bebemos indignamente sin discernir el cuerpo, sin discernir que no es cualquier cosa lo que estamos cenando, sin discernir que esto es la sangre y el cuerpo de Jesús lo que estamos participando. Amén. Dice que vamos a comer juicio. ¿Y cuáles son los juicios que va a venir sobre aquella persona que participa de la cena del Señor indignamente? Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Va a padecer enfermedad. Segundo, y debilitados, debilidad espiritual. Y tercero, y muchos duermen. Tres cosas: enfermedad, debilidad y sueño espiritual. Estos son los juicios para aquellas personas que participan indignamente en el cuerpo del Señor sin discernir que esto no es cualquier cosa y no es un juego. Esto, vamos a decirle que es como un ritual entre nosotros, los cristianos, y Jesucristo. Es como un ritual esta cena del Señor, que representa por lo cual nosotros hoy estamos vivos, por lo cual nosotros hoy podemos alcanzar misericordia, por lo cual hoy nosotros podemos ser perdonados nuestros pecados. Eso es lo que representa esto. Y por eso, claramente, para las personas que participan indignamente, esto sirve para muerte. Y para las personas que participan dignamente, esto es